vamos a darnos cuenta que desde el artículo 289, ¿sí?, se inicia el procedimiento ordinario y si tienen ustedes alguna inquietud, léalo. Si quiere aquí lo vamos nosotros bajando un poco para que haya alguna inquietud que el profesor les pueda a ustedes emitir su criterio, ¿no? Estoy diciendo que les voy a decir lo correcto de cómo es mi criterio. Aquí está la calificación de la demanda, la contestación. Ustedes ya creo que manejan mucho esto del procedimiento. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la reconvención, no, a excepción de aquellos que nunca hablas y no los conozco, me imagino que los que siempre están pendientes, yo les pregunto, me dicen, sí, la contrademanda, hemos explicado cómo se debe resolver y conocer cuando hay pues una reconvención. Hemos hablado de la audiencia preliminar. En el procedimiento ordinario existen dos audiencias. La audiencia que es pues previa al juicio y la propiamente que se llama el juicio. Eso es algo que nosotros hemos insistido, ¿no? Si yo les hago una pregunta y le digo en la primera audiencia del procedimiento ejecutivo, se resuelve sí o no sobre las excepciones previas. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Falso o verdadero? La audiencia preliminar, sí, doctor, es la etapa de saneamiento. Ya, vuelvo a repetir la pregunta. No Si yo escuché. les pregunto, les pongo una cascarita, ¿no? Para ver si me están atendiendo. Les digo, en la audiencia preliminar, ¿sí?, del procedimiento ejecutivo, ¿se discute o no y se resuelven las excepciones previas? El procedimiento ejecutivo no es una audiencia preliminar, es una sola audiencia, es ejecutivo. Sí, ve. Entonces, ¿qué tienen que decir ustedes? Falso, ¿no? Porque ahí está la cascarita, porque siempre debemos entender que aquí no hay dos audiencias en el ejecutivo. Hay una sola audiencia, no puede haber una audiencia preliminar, hay una sola audiencia, se llama audiencia única de juicio y se tratan los asuntos preliminares que en el ordinario se dividen en dos partes, ¿no? Se plantea una audiencia y la segunda aparte, ¿sí?, en otro día, que incluso inicia con el resumen del extracto de lo que se hizo en la primera audiencia. Si estamos claros con eso, ¿no? Bueno, vamos aquí avanzando el desarrollo de la audiencia preliminar. Si tienen alguna duda, por favor, me van diciendo. Estamos hoy día reforzando lo que es el procedimiento ordinario. Insisto, ya vimos, esto ya va a ser evaluado ya a fondo en este parcial. Aquí está la resolución de las excepciones, cómo se resuelven, ¿sí? Dice, si se acepta una excepción previa que no es subsanable, se declarará sin lugar la demanda y se ordenará su archivo. Entonces, van ustedes a hacer el siguiente trabajo en grupo. Y ahorita, anoten, primera pregunta. Primer tema, mejor dicho, ¿no? Investigar, ¿sí?, consultar en grupo cuáles son aquellas excepciones subsanables y cuáles son aquellas insubsanables. Las que se pueden subsanar y las que no se pueden subsanar. Miren que esto es elemental para poder entender de manera dogmática que en el derecho no es todo lo que parece ser que uno lee, ¿no? En un aporte que les tomé a los señores de derecho contractual, les estaba explicando esto de las partes teóricas dogmáticas del derecho crítico, ¿no? Y yo insistía que un ataque crítico a ese aforismo de el derecho contractual de decir que el contrato es ley para las partes no siempre se cumple y que el principio de pacta sunt servanda tiene sus limitaciones y chocan con otros principios como el de buena fe, solidaridad, sociabilidad, ¿sí? Que porque no lee y no entienden lo que yo, cuando estamos hablando de derecho crítico, yo les participo, ¿no? Entonces, aquí esto, miren que cuando nosotros hablamos de secciones previas, no todas
las subsanables son exclusivamente subsanables. ¿Sí? Y no todas las insubsanables son exclusivamente subsanables. Hay diferentes criterios. Traten de ver cuáles son y cuáles tienen el doble estándar, ya, para decirle algo ya para que no. Es decir, cuáles pueden ser consideradas a la vez subsanables e insubsanables, ¿no? Listo. Eso es lo primero. Vamos por aquí. Estamos, bueno, ya ustedes saben que, a ver, otro tema, ¿no? ¿Cuáles son los autos apelables? Tienen que manejar eso ustedes. ¿Cuáles son aquellos autos? Ya sabemos que la sentencia es apelable, ¿no? Ya, pero ustedes van a consultar, enumeremos cuáles son aquellos autos apelables que permiten ser apelados. Recuerden ustedes que el derecho a recurrir, que es un derecho constitucional, ¿sí? Nos da a nosotros la oportunidad de manifestar nuestra inconformidad con la sentencia. Y ahí está todo lógico, ¿no? Cuando hablamos de la sentencia sabemos que, bueno, todos podemos ir y apelar a una sentencia. Pero, ¿cuáles son aquellos autos? ¿Cuál es la diferencia entre autos apelables y no apelables? Y en el procedimiento ordinario, copien la consulta que les digo, en el procedimiento ordinario, ¿cuáles son esos autos apelables? ¿Sí? Autos, recuerden ustedes que existen autos y existen sentencias. ¿Sí? Resolución de recursos, dice aquí, ya entramos a la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio, ustedes saben ya que se la realiza en un día posterior, ya se inicia, vuelvo a insistir, con la lectura de un extracto de lo que pasó en la audiencia preliminar para podernos cuadrar en lo que, bueno, en qué estábamos, ¿no? Entonces, para decirle al público, recuerden que por el principio de publicidad, las cosas son públicas y siempre se debe tener la idea en la cabeza. Debe, por tanto, utilizar un lenguaje apropiado, un lenguaje entendible. Nosotros no debemos abusar, ¿no? Ustedes han escuchado personas que solamente hablan, ¿no? Contrario sensum. ¿Y por qué no hablan en español? Hasta en las conversaciones, ¿no? Yo soy abogado, entonces en vez de aplicar algo que decir, por ejemplo, en sentido contrario, ¿no? No, digo, a sensu, a contrario sensu. Y de verdad que se escucha bien, ¿no? Se escucha como una persona. Entonces, se aprenden ciertos términos en vez de decir con posterioridad, que en el español se, a posteriori, ¿no? Términos latinos que son latinos. ¿Por qué? Porque nosotros el derecho nuestro tiene esa herencia del derecho latino, ¿no? En vez de decir con el consentimiento, se dice ex consensu. La persona normal y común de a pie que no es abogado se queda, dice, bueno, y qué lindo que habla, pero ¿de qué es que me está hablando, no? Tarea que vamos a poner ahorita, para que ustedes ahorita consulten y lo expongan al final, es dentro del derecho procesal, ¿cuáles son aquellas palabras? Cada grupo va a tener 3 palabras, ¿sí? 3 palabras, 3 frases, mejor dicho, porque son frases, ¿no? Palabras o frases que se usan en el derecho procesal. Entonces, hasta el 298 ustedes van a analizar esto. Ya si tienen un resumen en clase anterior, bueno, van a explicar un poco esta situación. Como siempre, nosotros damos los 10 minutos de receso. Regresamos al 10 minutos, hacemos los grupos y en media hora ustedes hacen este resumen que les he pedido de lo que hemos dicho, hacen esa consulta y van entonces a participar para poderles yo acá evaluar la actuación, ¿no? Entonces, regresamos en 10 minutitos. ¿Está bien? Cualquier inquietud para después del receso. Ya, gracias.